Shalom, shalom. Bienvenidos a la clase número 32 del módulo 2, 12 posturas teológicas en la era de la inteligencia artificial. Soy Miguel Muñoz Valeriano y les saludo un día más desde Jerusalén, Israel, para continuar con esta serie de reflexiones en las que todos colaboramos juntos. Estamos en Teología con Café, un espacio precisamente para eso, para que nuestras convicciones sean afirmadas y podamos dar testimonio de ellas en un trabajo conjunto. Nuestra consigna general para cada uno de estos 12 posturas que conforman este segundo módulo de Teología con Café es que podamos formular y comunicar 12 posturas teológicas con fidelidad bíblica, con pensamiento crítico y con aplicación práctica. ¿Cómo lo hacemos? A través de entornos digitales en los que estamos acostumbrados a publicar, pero también lo hacemos en espacios digitales donde todos podamos colaborar. El tema de hoy es la ética, convicciones firmes en una cultura líquida. Estoy aquí tratando de compartir con ustedes esta pantalla, pero van a disculparme que conectado en el celular no he logrado hacerlo. Sin embargo, tendremos la oportunidad de eh, construir sobre el texto que voy a compartirles en PDF para que podamos trabajar juntos esta postura que es muy peculiar, ¿verdad? Porque se trata de definir nuestro comportamiento. Cuando estudiamos acerca de la doctrina de la Biblia en general, la bibliología, definimos que la Biblia es nuestra autoridad suprema y final en todo asunto de fe, en todo asunto de conducta. La ética tiene que ver particularmente con la conducta. Y como alguien dirá, no solamente es que las costumbres culturales en un lugar X del mundo hacen aceptar o tolerar una práctica o la otra, y estas mismas prácticas en el otro extremo del mundo no necesariamente son bien vistas y ocurre, por supuesto, también lo contrario, sino que también con respecto a los tiempos y estar en la era digital, sin lugar a dudas, demanda una ética fortalecida, renovada, muy estructurada y por supuesto con la convicción de que todos tengamos un ambiente donde nos sintamos respetados, donde nos sintamos acogidos y donde tengamos la oportunidad de contribuir. Obvio, no todos están en esa misma sintonía y vamos a hablar un poquito acerca de esto, que clásicamente lo definimos como santidad, pero que nosotros en nuestro contexto precisamente lo definimos como la intencionalidad de cumplir un propósito sano, un propósito noble, un propósito que edifique y traiga gloria a nuestro Señor. De eso es nuestro tema y yo voy a pedir hoy un voluntario que quiera dirigirnos en oración. Yo voy a ver aquí como activo y ustedes, por supuesto, le doy la palabra. Deben solicitar abrir su micrófono para yo poder darle la palabra a un voluntario, por favor, que quiera dirigirnos en oración, que solicite la palabra allí con la opción de micrófono y con el mayor de los gustos. Yo se lo concedo
ahora mismo. No sé si es que aquí, como le digo, haciéndolo desde el celular, a lo que no estoy acostumbrado, como lo hago con la computadora. Pongamos este tiempo entonces en manos del Señor y ustedes pueden decir amén allí en el chat, por supuesto. Bendito eres tú, oh Señor, Dios nuestro, creador de los cielos y la tierra. Eres el Rey del universo. Te ha placido, Señor, redimir a todas las naciones. Has provisto salvación, has enviado a tu Mesías, es nuestro Salvador. Vivimos, Señor, con la confianza de que tu palabra es luz, que tu palabra ilumina nuestro camino. Vivimos con la certeza que nos da la esperanza de saber que tú puedes y quieres encaminarnos por el camino que es el que trae fruto en nuestra vida y más que eso, gloria a tu nombre. Así que es por eso que ponemos este tiempo en tus manos acerca de la ética que debemos aprender hoy en día. Padre, gracias por la oportunidad. Bendito sea tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, muchas gracias. Pues vamos a definir hoy algunos de los resultados que esperamos y es que establezcamos un marco mínimo bíblico, por supuesto, pero que sea mínimo en el sentido de que lo que hacemos aquí, lo que presentamos aquí, va a darnos la oportunidad, cada uno en su contexto, como hemos dicho, en su contexto cultural, en su ciudad, en su país, en la región del mundo donde esté, las circunstancias en las que le envuelven, el trabajo que realiza, va a hacerle buscar definir más ese marco, poner algunas llaves, cerrar algunas puertas, cerrar algunas ventanas. En otros espacios tendrá que abrir pasillos, construir nuevos caminos. Y por eso digo que vamos a definir un marco bíblico mínimo para las decisiones éticas. Vamos a aplicarlo a un dilema real en la era digital. Esto es lo que constantemente escuchamos decir en los espacios de relaciones, en los espacios laborales, en los espacios de desempeño personal, incluso de los problemas mismos, no solamente de las decisiones proactivas hacia adelante, de la toma de decisiones para resolver un asunto, dilema y nos encontramos en una necesidad de decidir y aquí es donde se vuelve clásico el ejemplo de los libros de sabiduría en las escrituras. Los libros de sabiduría están precisamente para eso, para ayudarnos a tomar una decisión cuando tenemos un dilema frente a nosotros. Y puedo referirme, por ejemplo, al libro de Proverbios. Ustedes lo saben, el Proverbios establece de entrada su gran marco de referencia cuando dice el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Así, ¿quieres tú ser sabio? Que eso es lo que estamos buscando, sabiduría, pues entonces lo que nos corresponde a nosotros es temer al Señor. Y de ahí viene poniendo los diferentes criterios de temor a Dios que hacen que crezcamos en sabiduría. Puesto ese marco, el libro de Proverbios va a empezar a hablarnos de dos caminos.
un camino ancho y un camino angosto, un camino fácil y un camino duro, exigente. Dice que un camino lleva a la vida y otro, perdón, a la muerte, este camino ancho y otro camino angosto que lleva a la vida, a la sabiduría. ¿Y qué sucede con el libro de Proverbios? Constantemente nos está hablando de estos dos caminos, por aquí o por acá. Y Proverbios nos pone a decidir qué camino quieres tomar. Proverbios en ese sentido nos ayuda a plantearnos el dilema. ¿Qué camino tomo? ¿Me voy por aquí o me voy por aquí? Pero ya establece esos criterios. El libro de Eclesiastés es una tesis distinta, pero con el mismo objetivo de que nuestra vida sea una vida definida por un marco ético. ¿Y qué es lo que hace el autor, que es el mismo de Proverbios en su generalidad? Dice que él escogió probar por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y que a fin de cuentas todo lo que él estaba probando era parte del camino equivocado. Y es hasta el final que Él nos plantea, no es por aquí. Yo ya anduve por todo esto. Aprendan de mí que me doy cuenta que he cometido todos estos errores. El principio de la sabiduría que nos dice Proverbios es refrendado en el Eclesiastés cuando dice, acuérdate joven de tu creador en los días de tu juventud. Es cuando el Eclesiastés nos dice, al final, el todo del hombre es precisamente rendirle cuentas al Señor. Entonces, mientras Proverbios nos define claramente ambos caminos y es la decisión nuestra cuál vamos a tomar, las consecuencias debemos asumirlas. El Eclesiastés nos dice, mire, mejor no vayan por ahí. Ya lo probé y no sirve, no funciona. Ese no es el camino correcto. El camino correcto es el del temor al Señor. Todos estos son los espacios que requiere la ética, que demanda la ética, y es en lo que estamos entonces nosotros proponiéndonos un resultado con esta clase y que va a ponerse ya en evidencia cuando eh, permítame, cuando escribamos nuestra declaración en el Google Classroom, una declaración personal en 5 líneas de que, ¿para qué adopto yo una postura ética? ¿Cómo me voy a conducir a partir de ello? Así que vamos a basarnos en eso en esta ocasión. Yo voy a darles 3 definiciones ahora antes de abrir el espacio para que podamos hacer algunos comentarios por el chat o como bien he dicho también, si alguien prefiere pedir el micrófono o la cámara, pues lo solicita y yo voy a intentar, ¿verdad? Hacerlo funcionar aquí con mi teléfono. Pues bien, una definición clásica de ética, de acuerdo con la filosofía tradicional, es que es la disciplina que estudia los actos humanos voluntarios para discernir el bien debido y los deberes que lo realizan, orientado a la vida buena mediante razón recta, virtudes y normas universales. Esa es la definición clásica, una definición clásica, por supuesto, de lo que es la ética según la filosofía tradicional. Pensando en una definición contemporánea, según la globalidad de la teología sistemática que estamos construyendo aquí en Teología con Café, con estas 12 posturas, la ética cristiana en nuestro contexto sería desde la revelación bíblica y en general, es decir, desde la Biblia en general y desde el Evangelio de Jesús en particular, la ética cristiana discierne cómo vivir
con intencionalidad de propósito. ¿Recuerda que mencioné la palabra santidad hace un momento? Esto es lo que entendemos como principio fundamental de la santidad, que por supuesto lleva a dos esferas más también, pero que este es el fundamento, discernir cómo vivir con intencionalidad de propósito, amando a Dios y al prójimo. Convierte las convicciones. Imagínense, hemos hablado en Teología con Café en el módulo 1 de 12 convicciones, de 12 valores fundamentales que tenemos en Teología con Café. Convertir estas convicciones en decisiones verificables por su fruto. Mire, este es una palabra que se vuelve clave en la era que estamos viviendo, en la era de la inteligencia artificial. Verificable, verificable. Recuerdo hace algunos años cuando eh, recién estaba fallecido Steve Jobs, había salido el libro de su biografía, el fundador de Apple, y salió su libro publicado tanto impreso como digital, obviamente. Pero este libro tiene una peculiaridad y esa fue la intención con que lo redactaron los editores. Cada página, cada párrafo, cada declaración que aparece en ese libro biográfico es verificable. ¿Qué significaba esto? Que usted podía tomar la frase, el párrafo de este libro, colocarlo en un buscador de internet, iba a encontrar las fuentes donde esto estaba expresado. Esto es una demanda el día de hoy. Ahora las redes sociales están agregándole verificadores. En algún momento los verificadores eran humanos y salía ahí que te limitaban una publicación, que te la borraban, que te la restringía, etcétera, etcétera, y tenías que apelar y había un comité que había que revisarlo. Hoy lo está haciendo la inteligencia artificial. Y si ustedes son usuarios de X, ustedes se van a dar cuenta que ahí no solamente está el Coca ahora, como la inteligencia artificial de la plataforma X, sino que también ha generado un espacio para que los otros usuarios verifiquen las informaciones. Entonces tú te das cuenta que en este sentido hay una uh, elevados marcos, grandes marcos de verificación, que para nuestro contexto serían marcos de ética. Cualquier cosa que digamos en las redes sociales hoy es verificable y cualquier cosa que digamos en el salón de clases, en el púlpito, en una conferencia, en una cátedra, donde sea, estamos sujetos a que cualquier participante se ponga ahí de pie o reaccione y diga no, eso no, o diga deme más de esto, o sí, o lo otro. Por eso cuando hemos dicho, cuando se está preparando un material para exponer, ustedes que todavía están, bueno, ya no podemos decir eso todavía, ¿verdad? Pero tengo la gran alegría de haber estado aquí presente la semana anterior en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde les he comentado, estoy cursando la maestría en educación con orientación en emprendimiento e innovación y el domingo pues fue el primer día de clases del siguiente semestre, ya estoy en mi segundo semestre y estar allí en un momento en el cual no solamente conoces a los catedráticos, a algunos de los compañeros y colegas,
sino que también estás expuesto a la realidad de que el ambiente va a demandar que estés preparado al estilo de lo que nos dice el apóstol Pedro, que estemos preparados para presentar defensa de cualquiera que demande razón de nuestra fe, de nuestra esperanza. Y entonces cada quien que está preparándose para hacer una exposición, para presentar el resultado de su investigación en grupos de estudio, en la feria de las ciencias de las escuelas y de los colegios, en cualquier exposición, tú sabes que tienes que llegar preparado 10 veces más de lo que vas a exponer. Esa es la demanda por causa de la verificación. Y en ese aspecto, yo recuerdo cuando estudiaba hace muchos años en el seminario teológico, el catedrático de la clase de homilética nos decía, ustedes tienen que preparar un sermón de 8 horas, aunque solamente vayan a enseñar de 25 a 40 minutos. De 25 a 40 minutos de enseñanza, dice él, se requieren 8 horas de preparación. Ahora, imagínense, esto es la entrega, esto es la entrega. Pero en la ética cristiana, si ustedes observaron la definición que planteé, lo que se verifica más allá del contenido es el fruto, el fruto. Repito entonces hasta dónde vamos con nuestra definición de ética cristiana. Desde la revelación bíblica y el Evangelio de Jesús, la ética cristiana discierne cómo vivir con intencionalidad de propósito, amando a Dios y al prójimo. Convierte convicciones en decisiones verificables por su fruto. En todo contexto, incluido lo digital, para honrar a Jesús y edificar al otro. Esa es nuestra definición de ética cristiana. Hemos leído, seguramente ustedes, algunas filosofías de los antiguos griegos que nos ponen un alto cuando vamos a compartir una información, si me consta, si es verdad, en qué ayuda, etcétera, etcétera. Hay un eco de sabiduría en la humanidad porque precisamente desde el inicio de los tiempos Dios está hablando. En resumen, podemos decir, para definir si algo es éticamente cristiano, nos vamos a preguntar dos cosas. De todo lo que he dicho aquí, nos vamos a preguntar dos cosas. Uno, honra a Jesús. Esto que estoy diciendo, esto que estoy haciendo, honra a Jesús. Y número dos, edifica al otro. Dos preguntas claves para nosotros estar conscientes de tener una ética cristiana en la era digital. Mire qué interesante que el título de nuestra clase, Convicciones firmes en una cultura líquida. Conversaba ayer con mi productora estrella que revisa y ajusta y afina y me dice, peinate guapo o hacete de este lado. Mi estrella que Dios me regaló me dice, ¿cómo está así eso del título Convicciones firmes en una cultura líquida? ¿Cómo contraponemos la firmeza con el estado líquido, el estado sólido con el estado líquido? Y comentábamos eso con Esther Janet, que la firmeza de nuestras convicciones deben estar ancladas en la revelación, en la verdad de Dios y en un propósito estable. La firmeza de nuestras convicciones, su solidez,
su dureza, su consistencia, demanda en primer lugar que estén aferradas, ancladas, la figura del ancla que de aquí no se mueve una vez que el barco hace descender el ancla. Que pasa en esto, ahí te quedas. De ahí nadie te mueve. De ahí nadie te mueve. Cuando estamos anclados en la verdad revelada, lo hace firme, pero conlleva ese elemento de un propósito estable. Esos conceptos que hemos repetido de santidad, ¿no? ¿Qué con esto? ¿Qué el Señor espera de mí? ¿Qué me he propuesto yo como alcance supremo en la vida? Conversación recurrente que tengo con mis hijos. No solamente descubrir para qué el Señor me ha dado la vida, para qué el Señor me ha dado vida eterna, sino saber elegir, caminar ese propósito con Él. Es decir, desde el punto donde esté el marinero, busca la estrella que le guía, desde el punto que esté el montañista, busca igualmente el norte, etcétera, etcétera. La estabilidad que te da el saber hacia dónde te diriges. El famoso cuento de Alicia en el país de las maravillas. Estoy tratando de recordar, imagínense, teníamos esa enciclopedia que nos regaló nuestra madre de niños con todas estas aventuras que nos encantaban y una escena donde entra... Sí, creo que es Alicia, entra y queda en el bosque, al final de un laberinto, pero en el centro del bosque, ahí en ese llano se da cuenta que hay muchos otros senderos que salen de allí. Y entonces de repente aparece el señor Conejo y Alicia, creo que fue la que le preguntó, ya no quiero confundir los personajes, pero el espíritu de ese tema en Alicia es que ella le dice al señor Conejo, y entonces, ¿para dónde agarro? ¿Qué camino, cuál de todos estos caminos tomo? Queda viendo ella para todos lados, ¿cuál de todos estos caminos debo tomar? Y entonces el señor Conejo le dice, ¿para dónde vas? Le pregunta. Y entonces él queda ella, no sé, le dice. Entonces el conejo le contesta, entonces agarra cualquiera. Si no sabes a dónde vas, agarra cualquiera. Y ese elemento es un elemento ético, es un elemento de santidad, es un elemento de intencionalidad. ¿Cómo vas a llegar a un lugar donde no has querido llegar, donde no has entendido que debes llegar, donde no pretendes alcanzar? Imagínate eso en cuanto a un lugar físico, pero también imagínalo como ese noble propósito de tu vida como persona, como familiar, como compañero, como servidor, como profesional. ¿A dónde? ¿A dónde quieres llegar? Necesitas convicciones ancladas en la verdad y en un propósito estable. Eso es firmeza de convicciones y cultura líquida son lo común hoy en día. Todo es inestable. Eh, la gente actúa más por presión social que por convicciones precisamente. ¿A dónde va Vicente? Y esa es la presión. Um, es una cultura emocionalmente cambiante. ¿Cómo juegan con nuestras emociones? ¿Cómo juegan con nuestros impulsos? ¿Cómo juegan con nuestra carne?
Ojo, ojo, ustedes especialmente que son mercadólogos, ojo, ustedes que son expertos en publicidad, revisen su ética, revisen la ética de la empresa con la que trabajan, revisen su ética, porque este es un mundo que manipula las normas, ejerce una presión en dirección de un camino equivocado y mueve nuestras emociones y nuestra carne al antojo de ellos, alejándonos del fruto. Como decíamos, lo que se verifica es qué fue el resultado de nuestra fe, qué fue el resultado de nuestro caminar. Mire qué interesante que cuando el apóstol Pablo instruye a Tito y a Timoteo con respecto a las cualidades o características que debe tener un líder cristiano. Recuerdo en una ocasión que debatíamos al respecto y porque hasta hicimos una especie de test para evaluarlas, así como hay un test para dones espirituales, para personalidad, para talentos, etcétera, etcétera. También hay un test para evaluar nuestro carácter, nuestro perfil con respecto a las características que Dios pide para el liderazgo. Y es que definíamos 20, pero al final concluíamos, en realidad solo hay una. Solo hay un requisito para ser un diácono, solamente hay un requisito para ser un pastor, solamente hay uno. Y es cuando Pablo dice que el anciano, el obispo, el pastor, debe ser irreprochable, debe ser intachable. Ese es el único requisito. ¿En qué sentido es el único requisito? En que si vemos todas las características que se requieren, estamos hablando de ética, hermano, estamos hablando de desempeño, de comportamiento, pero en la ética cristiana no podemos dejar de hablar de fruto, fruto, ojo, tema de estudio, el fruto del Espíritu Santo, entre otras cosas que la escritura misma da, la voluntad de Dios. Recuerda cuando estudiamos Romanos 12 y 13, la voluntad de Dios en esos dos capítulos de Romanos no es, esto me pasó, es que era la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. No, la escritura está detallándonos en dos capítulos enteros, hasta se pasa un poquito al 14. ¿Cuál es esa voluntad de Dios que quiere que nosotros cumplamos? Que es distinto a su soberanía que ejerce sobre la creación. Entonces, ¿quién es así de perfecto que cumple todo esto? La clave está en lo que significa ser irreprensible o irreprochable. No quiere decir que no se equivoca, no quiere decir que no falla, no quiere decir que es perfecto, que es que no peca. Así que no solamente es que debamos tenernos tolerancia a unos a los otros, sino realmente amar y respetar a nuestros pastores, porque no es fácil estar en su lugar. Y es aquí donde irreprensible significa que no hay nada de lo que él se le pueda acusar sin que haya dado cuenta. Hoy, en términos laborales, se le llama tener una sesión o una reunión de descargo, cuando a alguien se le dice ha fallado en esta parte del reglamento, entonces se le da la oportunidad para que corrija o sencillamente aclare o justifique según sea el caso. Irrepresible, intachable, sin tacha, quiere decir que si una persona falló, resolvió el asunto. Y entonces ya no se le puede achacar su incompetencia.
Al final es lo que hizo Jesús por nosotros. Colosenses capítulo 2 habla de que Él clavó en la cruz todo lo que estaba en nuestra contra, ese decreto en contra nuestra, Él lo clavó en la cruz y ese es el elemento descriptivo de las palabras de Jesús. Consumado es, cumplido está, ya todo está pagado, aquí no hay deuda. Al final somos irreprensibles, somos intachables, somos justificados mediante en la fe, somos declarados justos solamente por Jesús. Así que todos estos elementos vienen a dar este enfoque ético renovado en esta cultura. La ética cristiana sostiene firme el propósito en Jesús y actúa con integridad aunque el entorno cambie. Persistamos, hermanos y hermanas, persistamos. Miren, las palabras de Jesús. ¿Qué palabras? Si ustedes se quedan con solo esto esta noche, si ustedes se quedan con esto para el resto de la semana, ahí me van a decir si no quieren continuar con esto la próxima. Jesús dijo, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Contesta ahí en el chat. Yo quiero. Si deseas de corazón, que el Padre te honre. Si alguno me sirviere, el Padre le honrará. Ahí está el chat. Dímelo. Amén. 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 José M. Adams, Sioni Bardales, Elsa López, Lina Mencía, Marcos Clotter, Marielos Morales. Amén. Amén. Ana Raudales. Amén. 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 Si alguno me sirviere, el Padre le honrará. Amén, Gloria Varela. Amén, Silvia Reyes. Amén, Alma Rico. Amén, Carlos Sánchez. Amén. Amén, Víctor Estrada. Si alguno me sirviere, el Padre le honrará. Y así cada uno de ustedes haciendo esa declaración, esa confesión, esa intencionalidad, porque nos lleva a definir una ética. Pues bien, voy a leerles para que hagamos un ejercicio rápido de OIA, como estamos acostumbrados, y, que sigan participando en el chat. No pude enviar esta, eh, compartir esta presentación aquí desde mi teléfono. Pero bien, estamos aprendiendo. Creo que se acerca el día para tener un asistente de producción digital en otro punto donde yo me encuentro para que esto pueda funcionar. Dicho sea de paso, siempre es un momento para agradecer a ustedes que comparten conmigo un café, agradecido, como lo hemos compartido, con una contribución mensual de $5 o más.
no solamente están contribuyendo al aprendizaje que tenemos juntos para el pago de esta plataforma, de los webinarios, sino que también para todas las demás plataformas en las que servimos en el blog, en los diferentes canales y en las redes sociales donde estamos enseñando de lo que el Señor nos ha dado, compartiendo con todos ustedes y bendiciéndonos con sus aportes. Al finalizar esta clase también voy a compartir con ustedes los enlaces o las cuentas que me las han estado pidiendo todavía segundos antes de empezar. Agradezco que se haya solicitado. Vamos a hacer un ejercicio de observación, interpretación y aplicación. Y para guiar al ejercicio que van a hacer ustedes en el Google Classroom el día de hoy. Dije que por definición uno de nuestros trabajos que haremos, uno de los resultados verificables que vamos a producir, pues es un marco mínimo bíblico. Yo voy a presentarles por lo menos 10, 11, 12 textos bíblicos que nos sirven de marco para nuestra ética en esta era y que son aquellos que inspiraron esta definición cristiana de ética que les compartí. Por ejemplo, Mateo 22, 37 al 40, voy a leerles fragmentos nada más. Dice Mateo 22, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Miren, voy a robarles otro minuto aquí de paréntesis, porque este texto me gusta muchísimo también. Eh, que, hermanos, de verdad, eh, enamorémonos del Señor y de su palabra, enamorémonos del Señor y su palabra cada día. Ustedes han escuchado, han sabido de que aquí en Israel y en las sinagogas alrededor del mundo, en las casas de los judíos especialmente, se encuentra colocada en el marco de la puerta una cajita que normalmente uno le dice mesusá, pero esta cajita lo que contiene adentro es realmente lo que se llama mesusá. Es un pergamino escrito en hebreo por un rabino, copiado a mano, y lo que ha copiado a mano es el texto de Deuteronomio capítulo 6, que comienza con la palabra oye Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno, el Señor uno es, y hablarás a tus hijos y en el camino y en la casa y aquí y allá. Todo esto, capítulo 6 de Deuteronomio, que establece precisamente lo que en el judaísmo se considera el primero de los mandamientos, la condensación de toda la Torá y sus 613 preceptos, el que debe decir cada día, el que debe repetir constantemente. ¿Por qué? Porque a lo que llama es a amar al Señor y al prójimo. Cuando a Jesús los fariseos le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús dijo, ese, como quien dice, el que está escrito ahí en esa cajita, esa mesusá, ese es el mandamiento más importante. Y tienen que andarlo aquí, dice Jesús. No solo ahí en la puerta, tienen que andarlo aquí, tienen que andarlo aquí, tienen que andarlo aquí, porque le va a enfocar en el camino de propósito que Dios nos da. ¿Y qué es la respuesta de Jesús? Sino precisamente el mandamiento más importante es ama al Señor tu Dios con todo. Y el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Está condensando Deuteronomio 6, está condensando toda la Torá, está condensando
los 612 mandamientos, como alguien dijo, los 613 preceptos. Moisés lo resume en 10 mandamientos. Jesús dice, bueno, los resumo todavía más en estos dos, y todavía más adelante Pablo va a decir, el resumen de todo es el amor. Y en esencia es lo que es. La ética cristiana está definida, enmarcada por ese primer precepto: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Miqueas 6:8, hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Romanos 12, ya lo cité, no se conformen a este mundo. Eso es ética, ese es un llamado a la ética. Sean transformados, transformados. Y nos dice cómo, con esa voluntad que hemos de seguir. 1 Pedro 1:15-16, sean santos en todo lo que hagan. Este es otro pasaje así pues embelezador, completamente nos envuelve, nos enamora. Sabe que Moisés instruyó al pueblo con estas palabras: sean ustedes santos, porque vuestro Dios, el Señor, es santo. La palabra santo, que implica intencionalidad, propósito, diferencia. Por eso muchas traducciones hablan en este versículo que Moisés les está diciendo: sean ustedes diferentes. Allá van a una tierra, van a conquistar esta tierra, es la tierra que yo prometí a Abraham, Isaac y Jacob. Esta es tierra suya a perpetuidad. Ahí se van a encontrar con una diversidad de cosas que no tienen nada que ver con nuestra ética. Sean ustedes diferentes en la tierra donde Dios los lleva, porque el Señor, nuestro Dios, es diferente a todos esos dioses a quienes van a ir a enfrentar. Eso se lo dijo Moisés al pueblo. Y por eso yo digo, es mi opinión, es mi convicción, que el antisemitismo no comenzó con esta guerra. El antisemitismo comenzó en el Sinaí, cuando Moisés le entregó al pueblo las tablas de la ley. Recuerda que las primeras tablas las quebró precisamente porque lo que encontró fue una antítesis. Todo lo opuesto a lo que él venía a darles era lo que en ese instante el pueblo estaba haciendo con aquel becerro de oro. Y entonces vienen las nuevas tablas y Moisés le insiste, y ya están por entrar 40 años después y repiten Deuteronomio. Allí comenzó el antisemitismo. Un antisemitismo que al final nos incluye desde la perspectiva de las más extremas religiones contrarias al judaísmo y al cristianismo, nos incluye también a nosotros, porque nosotros también tenemos este llamado a ser distintos a ellos. Esto es clave para entender la ética y el propósito en la vida. No nos amoldemos a este mundo, dice Pablo a los romanos, y Pedro dice a nosotros: sean ustedes diferentes en todo lo que hagan, porque nuestro Dios, el Señor, es diferente a todos los demás. Gálatas 5 dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y aquí otro ejercicio más como el de las cualidades de un anciano. El fruto del Espíritu, alguien puede decir, no, el fruto del Espíritu solamente es uno: amor, consecuente con el resto de las enseñanzas. ¿Por qué? Porque los demás, no hay gozo si no hay amor, no hay paz si no hay amor, no hay dominio propio si no hay amor. Imagínate, ¿qué dominio propio, dicho sea de paso, es otro sinónimo de ética? ¿Qué te puede motivar a ti o a mí a tener dominio propio? ¿Qué motivación mayor puede haber si no
amar al Señor nuestro Dios con todo y amar a nuestro prójimo como a nosotros. ¿Qué mayor motivación puede haber eso? Si no amamos, no tendremos dominio propio. Por eso, los malvados o están endemoniados o están completamente drogados o están desde la médula, como se dice popularmente, adoctrinados para el mal. No hay forma. Ellos lo que menos tienen es amor a Dios y amor al prójimo como a uno mismo. No hay control. 1 Corintios 6:12. Ojo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Aprendamos por nosotros mismos a ponernos límites. Aprendamos a definir nuestra ética, conscientes de nuestro anclaje, conscientes de nuestra visión de vida. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Yo decido cuáles son los límites cuando estoy anclado en esa postura. Dije dos cosas: honrar a Jesús y edificar a otros. Y así pues podemos tener más otros marcos. Filipenses 4:8. Piensen en todo lo verdadero y digno, todo lo que es digno de alabanza, en esto piensen. Efesios 4:25. Dejen de decir mentiras, sean bondadosos, perdónense unos a otros como Jesús los perdonó a ustedes. Efesios 2:10. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hagamos todo, y esto lo dice tanto Efesios como Colosenses 3:17, todo como para el Señor, todo en el nombre de Jesús. Hagan todo, dice 1 Corintios 10:31, para la gloria de Dios. Por eso definimos así nuestra ética: honrar a Jesús, edificar al otro. Ese es el fundamento de nuestra ética. Al repasar estos 10, 11 versículos, una condensación de interpretación que nos sirva para nuestro ejercicio, cinco trazos que yo trabajo aquí como ejemplo de clase. El primero de ellos: amar a Dios y al prójimo, resume la moral bíblica. Eso la resume. ¿Cuál es el mandamiento más importante?, le preguntaron a Jesús. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Punto. O sea, no necesito más. Otro trazo es justicia, misericordia y humildad describen el cómo debo actuar. La mente renovada, Romanos 12:13, discierne la voluntad de Dios. La mente renovada sabe cuál camino tomar, no como Alicia, que no sabía a dónde ir. Nosotros sí sabemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lea entero el capítulo 12 y el capítulo 13 de Romanos. Esa es la voluntad de Dios para su vida, para la mía. Y al estilo de Eclesiastés nos dice: mire, todo esto no es la voluntad de Dios.
no funcionó. Y Romanos nos dice, esto sí es la voluntad de Dios. Esto sí funciona. Esto sí es buena, agradable y perfecta. Y el capítulo 4, iba a decir yo, y el trazo 4 es el de ser intencionales, el de ser diferentes, el de ser santos, apartados para un propósito. Vivamos intencionalidad, vivir con intencionalidad acorde al llamado que el Señor hace a cada uno. Y el quinto trazo que les propongo es libertad responsable. No todo lo permitido conviene ni edifica. Entonces, nosotros establecemos el límite. Bien, nuestro marco ético, entonces, dijimos, vamos a definir un marco ético. Amor a Dios, es decir, como lo supremo, amor a Dios y al prójimo, verdad, intencionalidad y lo que típicamente se llama mayordomía, cómo administramos, cómo hacemos planes de servir a Dios, al prójimo, de servir a la iglesia y en la iglesia. Todo eso es mayordomía, ese es nuestro marco ético, todo porque tenemos, porque nos sabemos amados. El capítulo 1 de Efesios también es un capítulo que recomiendo recordarnos constantemente porque define tres cosas. Somos amados del Padre, aceptados en el Hijo y hechos competentes en el Espíritu. Me veo y me siento amado, aceptado y útil porque Dios así me ve, porque me hizo a su imagen y a su semejanza. Mire cuánto tenemos que estarnos recordando al estilo de Pedro, como también lo dice, nos da 7 virtudes y dice, se las voy a repetir. Y cuando yo ya no esté, dice Pablo, me voy a asegurar que se las estén repitiendo y vaya que no se aseguró, pues que las dejó escritas para nosotros. Así que se ha acercado el tiempo y yo voy a pasar en el Google Classroom las instrucciones de cómo ustedes van a hacer su marco ético para vivir con propósito que les va a ayudar a identificar dilemas, los dilemas de la vida. Y ustedes van a definir este marco escribiendo un dilema que tengan o que hayan tenido o una situación que ya fue experiencia y le llevó a conocimiento y entonces van a escribir el dilema que se va a convertir en su caso, van a escoger el marco bíblico de 2 a 3 versículos, pueden ser los que yo mencioné hoy, pueden ser otros, van a poner su decisión, van a determinar el fruto ético, explicando el fruto esperado y sus pasos concretos, y van a definir el entorno digital en el cual puedan ustedes hacer verificable su declaración, ¿verdad? Y los criterios, todo esto lo voy a explicar allí en el Google Classroom. Recuerda que en el Google Classroom los ejercicios son privados. Si ustedes los
publican, no en la sección de comentarios, sino en la sección de tareas, subiendo el documento, solamente yo lo reviso y tengo la oportunidad de crear esa retroalimentación individualizada. Y los ejercicios que son en el Padlet y en el grupo Facebook, esos sí son públicos, los vemos todos los que formamos teología con café. Bien, yo antes de cerrar quisiera dar el espacio para que ustedes se expresen, si tendrán algún comentario o pregunta. Bienvenido José Adams, que se inscribió hoy y está preguntando, ¿me puede ayudar a ingresar al Google Classroom? Sí, con mucho gusto. Voy a pasar la información de ingreso al Google Classroom ahí en el grupo WhatsApp. Y recordarán que cada clase tiene su propio enlace. Con mucho gusto vamos a pasarlo. Si alguien más tiene un comentario o una pregunta, la presenta aquí por el chat. Bien, bien, bien. Muchas gracias a ustedes. Tres elementos aquí puntuales para cerrar antes de presentar un resumen muy breve. Y tengámoslo esto así de aquí en la punta de los labios para hablarlo, para compartirlo. La verdad guía, el amor regula, el propósito orienta. Eso es ética. La verdad guía, el amor regula, el propósito orienta. Otro martillazo, libertad sin intencionalidad no es libertad, es deriva. Lo que les decía de Alicia. No tenemos que hacerle exégesis a Alicia, ¿verdad? O sea, pero libertad sin intencionalidad no es libertad, es deriva. Y número 3, el subtítulo de esta clase, convicciones firmes en cultura líquida. Hermanos, la ética cristiana aplica la palabra de Dios, ama al prójimo y con intencionalidad de propósito. Somos intencionales. Por eso nuestras decisiones apuntan a glorificar a Jesús y el Padre nos honrará. Tengo otra pregunta. Aquí dice, recuérdenme el nombre de lo que colocan en la entrada a la casa. Mesusa, con Z, Mesusa. Mesusa es una cajita que contiene un pequeño pergamino con Deuteronomio 6. Señor, afirma nuestras convicciones en tu palabra. Que tu amor, tu verdad y tu propósito para con nuestra vida nos lleven a tomar buenas decisiones siempre. Para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén.